a algo que sucede en las noches donde estás despierto, pero no estás realmente presente. Una hora pasa y no recuerdas qué hiciste con ella. Miraste el teléfono, respondiste mensajes, tal vez viste algo que hizo ruido en tu mente, pero nada tocó realmente tu interior. Es como si estuvieras viendo tu propia vida desde afuera, observando a alguien más vivir los momentos que supuestamente te pertenecen. Esa sensación extraña donde todo funciona bien en la superficie. Dices lo correcto, haces lo que debes, te ves bien en las fotos, pero por dentro hay un silencio que no tiene nombre. No es tristeza exactamente, no es cansancio, es algo más extraño. Es como si hubieras dejado de estar verdaderamente dentro de tu propia existencia. Quizás reconoces este estado cuando alguien te cuenta algo emocionante y tú escuchas con una parte de tu atención mientras otra parte observa que deberías estar sintiendo algo que no sientes. O cuando haces algo que antes te traía alegría y ahora es solo una actividad funcional, vacía de la cualidad de significado que solía tener. Hay personas a tu alrededor, relaciones que por años han sido importantes, pero de repente notas un cristal invisible entre tú y ellos. Puedes hablar, pero el intercambio real, ese contacto genuino, se siente distante. Algunos días tienes la sensación de que observas la vida desde una sala de cine especial donde ves a todos los actores moviéndose, leyendo sus líneas, pero sabes que hay algo falso en toda la escena y no puedes evitar verlo, y así comienza algo en ti que te asusta. Porque si no puedes sentir lo que antes sentías, si la música no toca tu pecho como lo hacía, si la risa de otros resuena en ti como un sonido hueco, entonces quizás hay algo roto en tu capacidad de vivir. Tal vez estás deprimido. Tal vez siempre fuiste un poco frío y nunca lo notaste hasta ahora. Tal vez tu corazón se ha endurecido sin que lo supieras y ahora eres alguien incapaz de conectar realmente. La pregunta silenciosa comienza a crecer. ¿Estoy enfermo? ¿He perdido la capacidad de sentir? ¿Es esto lo que significa convertirse en un adulto? ¿Volverse insensible y vacío? Hay una voz dentro que te acusa. Dice que eres egoísta, porque no te sientes movido por las cosas que deberían moverte. Dice que eres arrogante, porque ahora ves los mecanismos detrás de todo y eso te hace superior a los que aún creen ingenuamente. Dice que estás quebrado, porque mientras otros viven normalmente, tú estás aquí observando, cuestionando, sintiendo este extraño distanciamiento. La voz sugiere que tal vez siempre fuiste así, apenas lo disfrazaste bien, que ahora de repente tu verdadera naturaleza fría y vacía está siendo expuesta. Te preguntas si realmente amaste algo alguna vez o si solo interpretabas lo que creías que debías interpretar. Te preguntas si hay algo fundamentalmente incorrecto en la estructura de tu ser, en la manera en que tu cerebro procesa la existencia. Esta duda penetrante es quizás lo más desolador, la sospecha de que no estás experimentando una crisis temporal, sino descubriendo quién realmente eres. Que el verdadero tú es este observador silencioso, este crítico interno, esta persona que ve el hilo de toda ilusión, y que es mejor así, supuestamente, ser claro, no estar engañado, no ser de esos que viven dormidos, pero la claridad duele, la verdad se siente como un castigo, y estás completamente solo en esto, porque no puedes explicárselo a nadie sin sonar como un ingrato o como alguien que está teniendo un colapso mental elegante. Lo que no sabías es que esto que experimentas tiene un nombre antiguo. No es una enfermedad, no es arrogancia, no es frialdad o insensibilidad. Es lo que sucede cuando la conciencia comienza a desprenderse de las estructuras que la mantenían anestesiada. Es lo que ocurre cuando los mecanismos automáticos del pensamiento y de la emoción que funcionaban sin cuestionamiento comienzan a perder adhesión. Es lo que le sucede a una mente que ha caminado sola el tiempo suficiente. Lo que está pasando es una transformación que ha sido mal comprendida durante siglos, confundida con depresión, con frialdad de carácter, con aridez espiritual. Pero lo extraño es que esta experiencia llega con frecuencia después de un período de soledad genuina. No soledad de estar físicamente aislado, sino soledad de pensamiento real. La clase de soledad que sucede cuando realmente comienzas a pensar por ti mismo, sin referencia constante a lo que otros piensan, sin la validación externa estructurando tu realidad. Es como si alguien hubiera apagado el ruido de fondo de la vida.
los comentarios, las opiniones, las expectativas, los estándares que supuestamente debías cumplir. Y de repente, en ese silencio, tus propias voces internas, aquellas que habían estado amortiguadas durante años, se hacen audibles. Richard Feynman, el físico que se burlaba de las pretensiones del mundo académico mientras revolucionaba la física, escribió algo que parece simple pero que toca el corazón de esto. Los que piensan de verdad, aquellos que realmente examinan, que verdaderamente cuestionan, frecuentemente experimentan un aislamiento particular, no porque sean antisociales necesariamente, sino porque su relación con la realidad ha cambiado. El mundo para ellos se vuelve más real en ciertos aspectos y menos real en otros. Las convenciones sociales que otros navegan sin pensarlo se vuelven visibles como construcciones. Las historias que otros aceptan como significado se revelan como narrativas. Y en ese cambio de percepción hay un periodo donde la vida se siente extraña, fría, hasta amenazante. Lo que sucede es parecido a despertar en mitad de una película. Pasaste horas completamente absorto en la trama. La música subía en momentos clave. Los actores te movían. El suspense real era real porque no podías ver las costuras. Luego algo sucede. Quizás algún efecto especial demasiado obvio, o alguien grita en la audiencia, y de repente ves la pantalla, ves la luz proyectada, ves que los actores están interpretando, y es imposible volver a ver la película de la manera anterior. El hechizo está roto. Durante un tiempo, mientras intentas seguir viendo, solo ves al director, la cámara, los artificios. La magia desapareció. La película se siente falsa, mecánica, casi ofensiva en su intento de hacerte creer. Pero aquí es donde la mayoría de las personas se detienen y comienzan a sufrir. Condenan la verdad que han visto, la avergüenza, la reprimen, intentan volver a creer de nuevo. O la aceptan amargamente y se dedican a ser cínicos, a brillar con su claridad, a usar su nueva visión como un arma contra los que aún viven en la ilusión. Ninguna opción es sabia, porque lo que en realidad está sucediendo es algo más profundo. No es que la película sea falsa en el sentido de que no valga la pena ver, es que tu capacidad de verla está cambiando. Tu relación con la experiencia está mutando. Cuando un animal muda su piel, hay un periodo donde está vulnerable, donde el viejo abrigo está medio desprendido y el nuevo aún no está listo. Durante ese tiempo, el animal no puede funcionar de la manera anterior, no tiene la protección de antes, no se siente a sí mismo de la manera que se sentía, parece enfermo, parece estar sufriendo un colapso. Pero lo que está sucediendo es un cambio de estructura. El animal no se está muriendo, se está transformando. Si lo vieras en esa etapa de transición y no supieras de qué se trataba, podrías pensar que algo ha ido fundamentalmente mal. Pero si esperaras pacientemente, verías que emerge algo nuevo. No es ni mejor ni peor que lo anterior, es simplemente nuevo, más apto para nuevas condiciones. Esto es lo que está ocurriendo en ti ahora. La capa de creencia automática, de aceptación no cuestionada, de significado que venía empacado en narrativas prefabricadas, se está desprendiendo. No fue una mala capa. Te protegió. Te permitió funcionar sin el peso agobiante de la reflexión constante. Pero ya no encaja. Tu mente ha crecido demasiado. Has pensado demasiado tiempo a solas. Has cuestionado demasiadas cosas. Y ahora el viejo abrigo es incómodo, restrictivo, insostenible. Por eso se está desprendiendo. El efecto es que durante este tiempo, muchas cosas que alguna vez estaban cargadas de significado emocional se vuelven visibles en su mecanismo. Ves cómo la sociedad estructura el significado. Ves cómo las personas buscan validación. Ves cómo el sistema entero funciona con ganchos emocionales y narrativas diseñadas para mantener el enganche. Y porque lo ves, estás parcialmente fuera de él. No puedes simplemente volver a caer en la creencia ingenua de que es todo real en la forma en que lo era. Por eso sientes ese distanciamiento. No es que te hayas vuelto incapaz de sentir, es que sientes desde una posición diferente. Es como estar en una habitación donde ahora puedes ver las costuras en las paredes. Sigues en la habitación, pero no puedes evitar ver que es un cuarto. El vacío que experimentas no es la ausencia de sentimiento, es la ausencia de la ignorancia que estructuraba el sentimiento.
Es como la diferencia entre estar en una habitación completamente a oscuras, donde todo es posible, es misterioso, es potente, y luego alguien enciende las luces. De repente ves que es una habitación común, las paredes son pintura barata, los muebles están rotos, no es que la luz haya destruido algo real, solo ha revelado la realidad, y la realidad es menos dramática que el misterio. Por un tiempo la luz te ciega, la claridad se siente como una pérdida, pero lo que sucede si esperas es que tus ojos se adaptan, y entonces ves que dentro de esta realidad más clara hay belleza de un tipo diferente. No es la belleza de lo desconocido, es la belleza de lo realmente visto. Durante este periodo de transición, es completamente normal que sientas una ausencia de lo que llamamos alegría ordinaria. La alegría que viene de creer en algo, de estar moviéndose hacia algo con esperanza, de estar inserto en una narrativa de progreso o significado predefinido. Esa alegría requiere un cierto nivel de inocencia o de acuerdo no examinado con la estructura de la realidad tal como se te la presenta. Cuando has visto demasiado, cuando has cuestionado demasiado profundamente, es difícil acceder a esa alegría de la manera anterior, no porque seas incapaz, sino porque la condición que la producía, la creencia sin examen, ya no está intacta. Y sí, esto es extraño y sí te deja solo, porque la mayoría de las personas a tu alrededor aún están en el estado anterior. Aún se mueven dentro de la narrativa con relativa comodidad. Aún pueden aceptar las estructuras de significado con la ligereza necesaria para vivir sin ese peso de pregunta constante. Cuando miras a alguien desde esta nueva posición, cuando ves cómo operan dentro de sistemas que ahora sabes que son construcciones, hay un distanciamiento inevitable. No es superioridad, es simplemente que el código de experiencia ha cambiado. Estás mirando el mismo mundo pero en un idioma diferente, y ese idioma aún no es completamente tuyo. Hay un riesgo particular aquí que es importante nombrar, porque cuando comienza a suceder esto, cuando empiezas a ver los mecanismos, hay una tentación de usar esa visión como una armadura, de convertir tu claridad en una forma de estar por encima, de ser más inteligente, más despierto, más real que los que aún viven en la ilusión. Hay una seducción particular en el desprecio inteligente, en la dureza del cinismo, en la sensación de estar en el secreto que otros no ven. Es seductor, porque se siente como poder. Se siente como si finalmente hubieras ganado algo, si es solo la claridad de que no eres engañado. Pero esto es una trampa. Es el ego encontrando una nueva forma de existir, una nueva identidad. Ahora no eres el que cree ingenuamente. Ahora eres el que ve a través, el que es demasiado inteligente para las ilusiones ordinarias, el que camina solo porque está por encima de necesitar lo que otros necesitan. Pero esta posición es tan ilusoria como la que dejaste atrás. Solo que ahora la ilusión es que tu claridad te hace superior, que tu soledad es evidencia de tu evolución, que tu frialdad emocional es honestidad. Y desde aquí puedes vivir durante años, décadas, construyendo una vida que parece auténtica porque es crítica, pero que es en realidad una forma más sofisticada de insensibilidad. Feynman sabía de esto. Sabía que pensar de verdad, realmente examinar las cosas sin la estructura de autoridades falsas, sin la arquitectura reconfortante de las creencias dadas, es solitario. Pero también sabía que la soledad no es un fin, es un medio, es la condición en la que la verdadera observación se vuelve posible. Sin embargo, comprendía también que la verdadera observación no produce arrogancia en el sabio. Produce humildad, porque cuanto más ves, más claramente comprendes cuanto no ves. Cuanto más haces realmente preguntas, más te das cuenta de lo poco que realmente sabes. La inteligencia verdadera no es un escudo, es una apertura. Lo que sucede después de este periodo de transición, si tienes la paciencia para atravesarlo, sin identificarte completamente con el vacío o con el desprecio que lo acompaña, es un cambio más profundo de lo que esperas. La vida no se vuelve de repente brillante y significativa en la forma anterior. Las convenciones no se vuelven mágicas de nuevo. Las narrativas sociales siguen siendo visibles como construcciones. Pero algo ha cambiado. Has aprendido a vivir en el espacio entre saber que es una construcción y participar en ella de todas formas.
has aprendido a ver el mecanismo y aún permitirte estar moviéndote dentro del mecanismo. Es una posición más extraña que cualquiera de las dos anteriores, pero es infinitamente más verdadera. En este nuevo lugar, la alegría no viene de la ilusión, no viene de creer sin cuestionamiento, viene de algo más silencioso y más real. Viene de realmente ver algo, no de creer que lo ves, sino de verlo de verdad. Viene de la participación consciente en algo, sabiendo exactamente lo que es y haciendo la elección de estar presente de todas formas. Viene de conectar con otras personas desde esta posición de claridad mutua, donde ambos saben que es un juego y juegas de todas formas. Viene de actuar en el mundo sabiendo que tu acción no tiene garantizado un significado cósmico y eligiendo actuar de todas formas. Viene de la compasión que surge cuando comprendes que todos los demás están también dentro de sus propias estructuras de creencia, sus propias ilusiones, sus propios acuerdos no examinados, y el placer cuando regresa, porque sí regresa, pero de una manera diferente, es algo que no tiene la intensidad desesperada del antiguo placer. No es que necesites agarrarlo antes de que desaparezca, no es que debas validar tu existencia a través de él, es simplemente placer. Un paseo es agradable, la comida es agradable, la compañía de alguien que realmente te ve es agradable. No es extraordinario, no necesita ser dramático, pero tiene una calidad de realidad que el antiguo placer no tenía porque no está siendo falsificado por la necesidad de que signifique algo. La experiencia de estar solo, realmente solo, no solo físicamente sino en el nivel de pensamiento real, sin validación externa constante, es lo que produce este cambio. No es una elección romántica, es a menudo incómodo, frecuentemente desafiante, a veces profundamente alienante, pero es en la soledad donde la verdadera observación se vuelve posible. En el ruido social constante, en la conexión perpetua, en la validación en tiempo real, algo en ti que debería estar observando está demasiado ocupado posando, está demasiado ocupado calibrando, está demasiado ocupado respondiendo a las expectativas reales e imaginadas de otros. Cuando se va ese ruido, cuando realmente estás solo contigo mismo, tu mente comienza a hacer cosas que no hace en el ruido, comienza a conectar cosas de maneras inesperadas, comienza a ver patrones que la retroalimentación social constante enmascaraba, comienza a hacer preguntas que no puedes hacer cuando alguien siempre está esperando tu respuesta. Tu pensamiento se vuelve más profundo no porque seas más inteligente, sino porque tienes el espacio para que sea profundo. Y a medida que tu pensamiento cambia, tu percepción cambia. A medida que tu percepción cambia, lo que llamas realidad comienza a reorganizarse alrededor de este nuevo nivel de claridad. Esto es lo que Feynman estaba describiendo cuando hablaba de pensar diferente. No era una cuestión de inteligencia innata, era una cuestión de espacio. Los que realmente piensan de forma original están frecuentemente un poco separados. Pueden estar físicamente en la sala de estar, pero mentalmente están caminando en otro lugar. Pueden estar en una conversación, pero observando cómo funciona la conversación, en lugar de simplemente estar en ella. No porque sean antisociales o fríos, aunque algunos lo son, sino porque algo en su atención ha aprendido a estar en dos lugares a la vez, y esto sucede porque han pasado bastante tiempo en soledad real. Lo que estás experimentando ahora, ese distanciamiento del sentimiento ordinario, esa extraña claridad sobre los mecanismos de todo, esa sensación de estar observando tu propia vida, como si fueras un personaje en una película que no puedes dejar de ver con ojos críticos, todo esto es evidencia de que tu mente ha comenzado este proceso. Has estado solo con tus pensamientos lo suficiente como para que algo te haya tocado, algo te haya despertado a las costuras en la realidad que otros aún no ven con claridad. Por eso te sientes extraño, por eso te sientes fuera, por eso el mundo se siente menos verdadero, no porque el mundo se haya vuelto menos real, sino porque tu capacidad de verlo se ha vuelto más real. Y no, esto no te hace mejor, no te hace más evolucionado, no te hace superior a los que aún viven dentro de las ilusiones ordinarias. La mayoría de esas personas viven vidas que tienen más gracia, más facilidad, más alegría ordinaria que la que tú estás experimentando ahora mismo.
Pueden amar sin este observador interno cuestionando constantemente. Pueden estar presentes sin esta sensación de estar presentes dentro de una representación. Pueden querer cosas sin este conocimiento constante de que lo que quieren es frecuentemente vacío cuando lo obtienen. Su inocencia no es inferior, es simplemente diferente. Y en muchas maneras es más sabio que la claridad dura de quien ha visto demasiado. Lo que es cierto es que ahora que has visto esto, no puedes no verlo. No puedes simplemente volver. La semilla de la pregunta ha sido plantada, la semilla de la duda sobre las estructuras que todos aceptan sin pensar. Y de esa semilla, si la alimentas con solitud y reflexión genuina, crece una forma de ser que es menos fácil pero más verdadera, menos alegre pero más realmente alegre, menos conectada a través de narrativas compartidas, pero más profundamente conectada a través de la comprensión mutua de que todas las narrativas son construcciones que elegimos creer juntos. Hay una razón por la que muchos de los pensadores verdaderos, los creadores genuinos, los que realmente han mirado profundamente en las cosas, con frecuencia parecen solitarios, un poco desapegados, ligeramente fuera de paso con la normalidad. No es porque hayan elegido ser así para ser interesantes o especiales. Es el efecto secundario inevitable de haber caminado solo tanto que tu forma de pensar y percibir se ha transformado. Es lo que ocurre cuando sigues una pregunta de verdad, no en busca de respuestas reconfortantes, sino en busca de la verdad de cómo son realmente las cosas. Tu mente se adapta a ese tipo de búsqueda. Tu sistema nervioso se reorganiza alrededor de esa observación. Y luego, cuando entras de nuevo en la normalidad social, llevas esa reorganización contigo. Así que esto que sientes no es depresión en el sentido clínico, no es frialdad patológica o aridez emocional que requiera ser reparada. Es el signo de una transición. Es el síntoma de que algo en ti ha despertado a la realidad de cómo las cosas realmente funcionan. Y en ese despertar, has perdido la inocencia que hacía que todo fuera fácil. Por un tiempo, parecerá que has perdido más de lo que ganaste. El vacío parecerá más real que cualquier contenido. La solitud parecerá más verdadera que cualquier conexión. La claridad parecerá más honesta que cualquier alegría. Y habrá momentos donde desearás poder volver a creer de la forma que creías antes. Desearás volver a ser capaz de estar completamente absorto en algo, sin esta conciencia de segundo nivel, observándolo. Pero aquí es donde la paciencia importa, porque si simplemente te identificas con el vacío, si simplemente abrazas el cinismo como tu nueva verdad, si simplemente construyes una vida sobre la base del distanciamiento y la claridad fría, habrás caído nuevamente en una trampa. Solo que ahora es una trampa que parece más verdadera, porque está fundamentada en una visión de la realidad que es realmente más clara, pero no es completa, porque la realidad completa incluye el hecho de que los humanos no pueden vivir solo de verdad cruda. Necesitamos participar, necesitamos creer en algo, necesitamos conexión, necesitamos significado, aunque sepamos que es una construcción. Necesitamos jugar el juego, aunque hemos visto que es un juego. La integración real, el lugar donde el crecimiento real se convierte en algo que puede vivirse de una manera que no es torturante, llega cuando has pasado bastante tiempo atravesando el vacío, viéndolo vacío, comprendiendo completamente que la estructura que todos aceptan es una ficción consensual, y luego decides participar de todas formas, no porque estés engañado, sino porque ves que la opción es participar de forma consciente o retirarse en el amargo conocimiento de que todo es vacío, y participar de forma consciente, con los ojos abiertos, sabiendo exactamente lo que es infinitamente más rico. A veces la vida se siente plana ahora, eso está bien. A veces la música que otros disfrutan plenamente te deja sin sentimiento, eso está bien también. A veces miras a las personas a tu alrededor y ves que están en un acuerdo que tú ya no puedes creer completamente. Eso es parte del precio, pero el precio tiene un beneficio que la mayoría de las personas nunca experimentará, que es ver realmente, no imaginación, no creencia, no esperanza. Ver cómo funciona realmente. Ver lo que realmente está sucediendo sin la niebla de lo que deberías estar viendo. Y esto que ha sucedido en ti,
esta apertura que sucede cuando has estado lo suficientemente solo como para que tu mente se reorganice, esto no es un error, no es enfermedad. Es el pulso del verdadero pensamiento comenzando a latir más claramente. La mayoría de las personas nunca se permiten experimentarlo porque es incómodo. Ellos mantienen el ruido de otros suficientemente fuerte para que nunca tengan que estar completamente solos con lo que ven. Ellos están ocupados constantemente, conectados constantemente, validados constantemente, y entonces nunca experimentan este cambio. Nunca ven con esta claridad particular, pero tú estás aquí. Has estado aquí, y ahora es demasiado tarde para simplemente volver a dormir. Solo puedes ir hacia adelante, y el hacia adelante no parece fácil. Parece solitario, vacío, posiblemente árido, pero es auténtico en una forma que casi nada en la vida moderna es. Es real. No es bonito, no es cómodo, pero es realmente tuyo. Y cuando finalmente aprendas a habitar este espacio, sin convertirlo en una nueva forma de arrogancia, cuando finalmente comprendas que tu clarity no te hace superior, sino simplemente más responsable de cómo ves y cómo actúas basándote en lo que ves, entonces algo diferente comienza a ocurrir. La alegría regresa, pero no como esperabas. No viene con la intensidad de antes. No viene acompañada por la emoción aguda que solía tener. Viene de manera silenciosa. Viene cuando estás haciendo algo real, cuando estás viendo algo realmente, cuando estás conectado genuinamente con otro humano desde este lugar de conciencia mutua. Es más tranquilo, es más profundo. No es la alegría que necesitas para probar que estás vivo. Es la alegría que surge porque estás viviendo de verdad. Y eso es suficiente.